Hola, muy buenos días. Bienvenidas al siguiente episodio de Sin Medida. Y bueno, pues hoy estamos con una ponente con mucha experiencia, que es la doctora Yajaira Sayana Godínez Espinosa. Ella es trabajadora social y pues tiene una profesión bastante interesante en temas de obesidad porque nos ayuda a comprender todo el entorno social y pues su incidencia en este problema de salud pública. Así que bienvenida, doctora, muchas gracias por participar en Sin Medida. Muchísimas gracias por la invitación, doctora, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta tardecita. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno con las preguntas. Básicamente lo que vamos a abordar en esta ocasión es la influencia de los factores socioeconómicos en la prevalencia de obesidad. Y bueno, primero me gustaría que dijeras de manera general, pues, ¿qué son los factores socioeconómicos o cuáles son? Bueno, los factores socioeconómicos tienen que ver todas las condiciones primeramente de la persona en cuestión de salud, educación, vivienda, así como también alimentación, toda la parte y el entorno familiar que tiene de alguna manera incidencia en la composición integral de cada uno de los miembros de estas familias. Perfecto, entonces todas las personas pues estamos rodeados o inmersos en esta dinámica de los factores socioeconómicos. Y bueno, particularmente cuando hablamos de un estilo de vida saludable o de hábitos saludables, pues hay algunas limitantes o algunas barreras que la mayoría de las personas pues tienen presentes. Particularmente hemos escuchado términos como no tengo dinero, no tengo tiempo y demás, que a veces los profesionales de la salud dirán son justificaciones y pretextos, pero no, en realidad son factores bastante relevantes. Particularmente me gustaría que nos explicaras cómo influye el ingreso económico en la adopción de esos hábitos pues saludables como se conocen y pues en una alimentación correcta. Pues yo considero que más que el ingreso económico como tal, incide principalmente la cultura y la forma de transmisión de esta cultura de hábitos alimenticios o de hábitos en general. ¿Por qué razón? En ocasiones, y como bien lo comenta, ¿no? Podemos decir, ay, no tengo dinero para comprar saludablemente, pero sí compro otras cosas que quizás son hasta más caras que esas mismas. Aquí más bien considero que es como la parte de cómo yo conozco o qué es lo que hago yo para alimentarme, pero que esto, como bien lo decía, en estos factores inciden dentro de la familia. Sí, yo me alimento de acuerdo a cómo me enseñaron, a cómo yo lo vi o de qué manera lo estuvimos visualizando. Y esto también tiene que ver con la cultura mexicana. En el caso de los mexicanos, nosotros tenemos una forma de alimentación que no es nada saludable en ciertos momentos, ¿no? Que a lo mejor tendríamos que revalorar nuestra gastronomía y a lo mejor ajustarla para poderlo contener como estos hábitos alimenticios. Entonces, más que la situación económica, yo creo que incide mucho la forma en cómo creamos o pensamos. El hecho de cambiar estos hábitos, luego como que automático es cambio hábitos más dinero, cuando no es así. Entonces creo que es el desconocimiento de las personas para poder hacerlo. Por supuesto, entonces queda bastante claro con lo que nos comenta la doctora, que una alimentación saludable, un estilo de vida saludable no tiene que ver con esa cuestión económica. Hay algunas cuestiones o aspectos que se pueden adaptar a la cultura propiamente y que sí es un proceso en donde, bueno, tenemos que aprender justamente a saber que con las condiciones que tenemos podemos tener un estilo de vida. Exactamente. Y ahora, también hay otra cuestión muy importante que es el nivel educativo, ¿no? Generalmente se piensa que las personas con doctorado, con maestría tienen mejores hábitos, lo cual no es cierto. Entonces, ¿cómo influye ese nivel educativo en la adopción de hábitos saludables? Más que influencia, considero esta parte del nivel educativo, porque bien lo comenta usted, o sea, a veces creo que quienes tenemos mejor un nivel educativo más alto comemos más, menos saludable, quizás por el tiempo, etcétera, ¿no? Más bien yo creo que esto está influenciado en la cuestión de la información que tenemos. Si yo tengo una información adecuada de hábitos alimenticios saludables,
y saber y tener como la sensibilidad y más la conciencia de que yo tengo que comer a ciertas horas y que eso es importante también para alimentarnos saludablemente, y que no con que coma, porque luego a veces dicen, con que almuerces bien ya todo el día. No es así. O sea, no creo que tenga nada que ver el nivel educativo, más bien la información que se tenga acerca de esta parte de hábitos saludables, principalmente la alimentación, y cómo influyen factores tan esenciales como comer a tiempo en el momento que es, aunque también es difícil, por la condición también de laboral, condición de trabajo de muchas de las personas, ¿no? Sí, es cierto. Y es que eso es un tema también que vamos a abordar, pero queda bastante claro. Sí, como profesionales, más bien tendríamos que adaptar las recomendaciones al nivel educativo de las personas, pero no necesariamente lo que ya mencionaba la doctora, que el nivel influye, ¿no? Entonces, retomaste un tema que es fundamental y es el trabajo. O sea, la verdad es que las condiciones en México son bastante complejas y es uno de los factores, pues, bien comunes en donde uno de los lugares más comunes en donde, pues, pasamos mucho tiempo. ¿Cómo influye el trabajo en la adopción de esos hábitos saludables? Porque va a depender del trabajo y un montón de cosas que tú nos vas a comentar. No, es una influencia tremenda. ¿Por qué? Primeramente, en México nosotros nos basamos en horarios establecidos de 8 horas, ¿no? Entonces, imagínate 8 horas sin que tu cuerpo tenga alimento. Se supone, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, todo en estas 8 horas tú tienes 1 hora de alimentos. Sin embargo, en teoría, porque sin embargo no se cumple por diversas situaciones de las propias instituciones, empresas, etcétera. Pero hay otro factor. Ellos buscan la manera de que no se cumpla sin que se vea como que estamos incidiendo en esto. ¿Cómo lo hacen? Si tú trabajas más tiempo, yo te remunero. Sí, claro. Entonces la gente prefiere decir, no, mejor no me voy esa hora a comer, produzco más, te genero más ingresos y esto ayuda a que yo pueda satisfacer mis necesidades básicas. Sí, claro. Entonces no lo hago. Sí. No, y aparte hay otra cosa importante, el sedentarismo. Sí, claro. O sea, hay personas que trabajan estas 8 horas sentadas todo el día y también esto no nos ayuda en la parte de la digestión, en la parte de la circulación. Más estrés. Exactamente, en el tomar tan solo agua. Sí, claro. Porque hay en lugares donde quizás no puedas entrar ni siquiera a una botella de agua por lo que se esté trabajando. O sea, son varios factores. A diferencia, por ejemplo, de otros países, en Japón, por ejemplo, pues sí buscan alimentar adecuadamente desde los niños para que ellos exactamente y tengan estos hábitos a sus horas adecuadas. De hecho, hasta el sueño es otra parte importante. Ellos en el ámbito educativo, sus pupitres se hacen cama para que logren tener una siesta. Y en el caso de los trabajos, en las zonas de comedor hay algunas camas o camillas así para que ellos puedan, si creen que es necesario, descansar, porque también dicen que la productividad ayuda después de un buen descanso. Sí, pues sí, no, y es que son condiciones que aparentemente son muy simples, pero no, tienen un impacto bastante importante. Incluso también he visto que hay como pupitres, pero que tienen como pedales, también para promover un poquito la actividad. Pero bueno, aquí en México estamos un poco alejados de esa realidad. Pero bueno, es cuestión de que tú sepas que hay otros factores pues muy complejos que a veces nos impiden. O sea, no es que tú tengas la culpa o que tú seas el malo y el que no tiene fuerza de voluntad. No. Hay que posicionarnos en una realidad que vivimos aquí en México y que realmente pues a todos nos afecta. Ahora, este trabajo al final va a estar relacionado con mi vivienda, ¿no? Dependiendo del ingreso, yo voy a tener pues ciertas comodidades o ciertas cuestiones en mi casa, en mi hogar. Por ejemplo, ¿no? Te dicen, es que debes de utilizar la freidora de aire. A ver, ¿quién tiene una freidora de aire, no? También es una cuestión que tiene que ver con un entorno que es el que vivimos, la otra casa, ¿no? Y que además, esa parte, ¿no? Que a lo mejor no puedes adquirir ciertos, ¿cómo le podemos llamar? Utensilios, algunas máquinas, me refiero a máquinas, por ejemplo, para el ejercicio, ¿no? Que a veces dices, no, es que mi casa es muy pequeña, a lo mejor tengo la condición económica, pero es tan pequeña, ejemplo, para poner una caminadora no cabe, sí, pero
tu vivienda puede ser tu propio lugar para ayudarte en la gestión. Un ejemplo, si vives en un segundo piso, pues sube y baja las escaleras. Si vives cerca de un parque, pues ve y camina o dale vuelta a la manzana. O en su caso también no cuento con la freidora, pero puedo evitar cocinar con tanto aceite o cosas que sean tan grasosas como, no sé, empanizados o cosas así. O sea, cambiar, a lo mejor hoy no lo empanizo, nada más es a la plancha. Sí. Yo creo que es más la cuestión de lo que yo conozco es lo que yo genero. Yo creo más en esa parte, porque lo que desconozco, pues no lo puedo hacer. Sí, es cierto, por supuesto. Y bueno, trabajo social es una de las disciplinas que se acerca mucho a ustedes, a la comunidad, a su realidad. Y pues vale la pena también que consultemos o que tengamos una orientación. Si tú eres a lo mejor profesor, si eres a lo mejor gerente, no sé, dependiendo del perfil, vale la pena que contemples y consultes a los trabajadores sociales porque ayudan a visualizar todas esas posibilidades que hay en una realidad social. Exacto. Y que además hay algunos, estrategias, hay algunas circunstancias que también ellos pues pueden manejar. Cuéntame un poquito algo de lo que hacen en comunidad. Sí, nosotros, por ejemplo, en general, no solamente en comunidad, bueno, hablando de que tenemos 3 niveles de intervención, que es caso, grupo y comunidad, nosotros lo que hacemos es primeramente identificar las necesidades y problemáticas sociales que precisamente nuestros sujetos tienen y poder incidir. A diferencia de otros profesionales que únicamente quieren investigarlas, conocerlas, nosotros, ese no es nuestro fin, sino nuestro fin es intervenir precisamente porque queremos disminuirlas, erradicarlas y buscar cómo que también haya autogestión por parte de las personas. Anteriormente, y aquí sí quisiera hacer un pequeño paréntesis en esto, porque es importante, el trabajador social éramos meramente asistenciales, donde hacíamos llegar todo. Buscaban apoyos nada más. Exacto, y solamente cubríamos la necesidad momentánea. Ejemplo, en esta parte de la alimentación, o sea, la gente no tiene de comer, entonces lo que hago, le llevo una despensa, pero ¿cuánto le va a durar? Exactamente. Entonces ahora lo que buscamos es potencializar de una manera en el sentido de que las personas se vuelvan autogestores de sus propios satisfactores, de sus propios medios para poder trabajar y desarrollar su beneficio y su satisfacción. Entonces, eso es lo que estamos buscando. No es sencillo, porque también recordemos que ahora la gente estuvo está tan acostumbrada al paternalismo de que, ¿qué me vas a dar? Para ellos el conocimiento no es algo que les genere como algo benéfico, para ellos es algo en especie. Entonces ahí nos encontramos con esta disyuntiva de hacerles desde ahí, ¿no? Sensibilizarlos que el conocimiento también es importante. Por supuesto. A diferencia de que si no te doy una despensa no quiere decir que no vayas a obtener algo que sea benéfico para ti. Sí, por supuesto. Entonces sí es un trabajo bastante arduo el que realizan y pues es fundamental que estemos pues acercándonos a ellos. Y bueno, ellos son justamente una red de apoyo. También tenemos otras redes de apoyo, ¿no? Por ejemplo, la familia, los amigos. ¿Cómo influyen esas redes de apoyo en la adopción de hábitos saludables? Es importantísimo el poder contar con el apoyo del entorno inmediato, que como bien lo decía, primeramente es la familia, después pueden ser los amigos, el ámbito laboral también, porque son los lugares donde más nos centramos o donde estamos más cotidianamente. Y es tan importante porque, voy a dar un ejemplo, ¿no? Si una persona con obesidad empieza a querer cambiar sus hábitos y lo que quiere pues es empezar a trabajar, y hablo específicamente, una ama de casa, ¿no? Entonces, resulta que a lo mejor la familia dice, no, es tu dieta, yo no me meto, yo no voy a hacer. Es bien común. Entonces, ¿qué hace la mamá? Bueno, voy a empezar haciendo 2 comidas. Y al final de cuentas termina volviendo a hacer una porque es más trabajo, a lo mejor hasta más ingresos económicos, etcétera. Entonces llega el cansancio. Eso es uno. Otro ejemplo sería que empieza y a lo mejor, no sé, el esposo no está de acuerdo y resulta que llega con unos tacos, una hamburguesa que le gusta mucho y, ¿no quieres? No, es para mí. Y pues resulta que cae, ¿no? Se enoja aparte, Exactamente. ¿no? Sí, entonces, pues si no tenemos ese apoyo es mucho más difícil, porque si de por sí se nos hace difícil cambiar y más, entre más pasa la edad es más difícil.
porque ya tenemos más tiempo haciéndolo. Sí. Entonces, están muy arraigados los hábitos. Exactamente. Entre más temprano podamos hacer o cambiar esos hábitos es mucho mejor, a diferencia que lo hiciéramos a los 40, 50 años, cuando ya es más complicado. Más complicado, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, también ellas como trabajadoras sociales pues ayudan a ver qué redes de apoyo tienes. Exacto. De alguna manera establecen pues vínculos, hacen estrategias para poder mejorar la comunicación y demás. Entonces, la idea de este tipo de proyectos, de este tipo de programas como Sin Medida, es vincularnos hacia los profesionales que saben. Porque realmente cuando piensas en obesidad y nada más piensas en un nutriólogo, no, voy con el nutriólogo, pero no, a veces el profesional a lo mejor idóneo puede ser primero trabajo social, o puede ser cultura física y deporte, o puede ser psicología. Dependiendo de tu contexto, tú puedes ir encaminándote hacia la labor que ellos como expertos pues te van a favorecer en toda la adopción de estos hábitos. Y bueno, pues ya para ir cerrando este programa, me gustaría que brindaras pues algunas recomendaciones o algunas circunstancias que pues debe de contemplar la gente para pues tener ese hábito saludable, ese estilo de vida saludable. Pues para poder cerrar esta parte quisiera comentar una pequeña parábola que hace justamente un trabajador social que tiene influencia colombo-japonesa, donde él, que es Yokoi Kenji, él hablaba de un ejemplo muy clásico, ¿no? De cómo transmitimos las costumbres y a veces sin saber el por qué. Y él hablaba y decía que cuando era pequeño le preguntó una vez a su mamá por qué razón cuando freía un pescado, le quitaba siempre la cabeza. Y decía, mamá, ¿por qué siempre que haces esto le cortas la cabeza? ¿Sabe más bueno o qué razón? No sé, no, pero dime, yo quiero saber por qué. Y él le dice, y su mamá le dice, pues si quieres saber, pregúntale a tu abuela, porque yo lo hago como lo hace tu abuela. Y ya va con la abuela, abuela, ¿por qué tú lo haces así, que no sé qué? Y dice, yo lo hago así porque cuando nosotros estábamos chicos, más bien cuando mis hijos estaban chicos, el único sartén que tenía, no cabía el pescado, entonces le tenía que cortar la cabeza. Y él se queda así como, ¿en serio? O sea, por eso no es porque... Y la mamá ni siquiera sabía por qué razón, aun cuando tuvieron sartén más grande, ella seguía teniendo esta misma acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que desafortunada o afortunadamente las tradiciones, las costumbres, el seguimiento de patrones que normalmente también se hace de generación a generación, basándonos en los hábitos alimenticios, son una repetición constante, sí, es cierto. Y que a veces no lo hacemos ni siquiera por saber por qué razón se hace o no. Simplemente los repetimos. Y al repetirlos, pues también repetimos algunos errores. Sí, claro. Aquí valdría la pena, y es a lo que quiero llegar, es hacer un examen de conciencia de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué está interfiriendo en mi medio desde este punto familiar, desde el punto de vista social, como también la cuestión de la salud, porque a veces también tiene que ver con una cuestión de salud. A lo mejor estamos malos de la tiroides y ni siquiera lo sabemos, y hemos hecho un montón de cambio de hábitos, pero no nos funcionan por razones de salud. Entonces, yo creo que valdría la pena, como bien dice, tener como este equipo de trabajo y visualizar en cada uno de ellos. Aparte, a mí se me hace muy interesante todo su trabajo, doctora, y de verdad el hecho de que los profesionales trabajemos en conjunto creo que es importante, y más para este tipo de temas. Sí, claro que porque efectivamente tenemos la idea que la obesidad únicamente tiene que ver con un nutriólogo, pero no, es un contexto más allá. O sea, desde la parte psicológica, emocional, que a veces es lo más fuerte, lo psicológico, ¿no? Yo escuchaba, o sea, la mayoría de personas obesas, ya en una cantidad muy grande, la mayoría han sido, por ejemplo, abusados sexualmente en niñez, y esto lo hacen precisamente para evitar que vuelva a suceder. O sea, son varias condiciones que tenemos nosotros que conocer desde las diferentes perspectivas y llegar a esa parte de lograr el objetivo, que es cambiar estos hábitos alimenticios saludables. Sí, ¿no? Yo creo que retoma una idea primordial, que es esa cuestión de que se transmiten los hábitos de generación en generación,
Y pues aquí la invitación es que pues tú como mamá, como padre de familia, como tutor, pues seas ese ejemplo, ¿no? Para los niños, porque generalmente los hábitos pues se van a replicar desde edades tempranas, eso es por una parte. Por la otra, bueno, tenemos un montón de factores socioeconómicos que no, o sociales en general que no se pudieron abordar a detalle. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna propuesta, pues también haznosla saber para que, bueno, aquí estaremos molestando a la doctora y nos pueda transmitir estos conocimientos. Y pues que los hábitos alimenticios pues no tienen por qué ser una cuestión de dinero, una cuestión total para un grupo en específico. Los hábitos saludables son para todos, para todas, y principalmente pues que no es algo complejo. Entender las diferentes circunstancias, pero acercarse primordialmente a trabajadores sociales para que, bueno, nos puedan acompañar también en este proceso. Insisto, a veces no es necesario que vayas primero con un nutriólogo, con un médico, con un tutor físico. A veces también el primer acercamiento puede ser un trabajador social y nos puede también a mejorar en muchos sentidos. Así es, y algo también como tip, recordarles, o sea, cuánto nos cuesta una bolsita de papas fritas y cuánto te cuesta a lo mejor un kilo de fruta de temporada. Claro. De temporada, porque sí, lógicamente si quieres comprar fruta que no esté en temporada va a estar en precios muy altos. Entonces, hagamos esas diferencias que son mínimas y que en casa empecemos a hacerlo, ¿no? Que en vez de comprar galletas en la despensa, esto mejor compra un poquito más de fruta, y los hijos, yo te aseguro que si ven que no hay otra cosa, ellos teniendo hambre se comen lo que haya, ¿no? Entonces sí, habrá que ponerles los medios ahí para tenerlos. Y se acostumbran, siempre los hijos van a acostumbrarse a la dinámica que pues el padre, la madre o el tutor pues esté siguiendo. Pues te agradezco mucho, doctora, en verdad, la idea de Sin Medida es llegar a más personas que viven con sobrepeso y obesidad, pero no exclusivamente, también pueden ser a las familias o a las personas que pues quieran mejorar sus hábitos. Así que bueno, les invitamos a seguir nuestras redes sociales, a escuchar este podcast o verlo en YouTube y bueno, pues seguir las siguientes transmisiones que tendremos. Nuevamente, gracias. Gracias a todos por escucharnos.